Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Actos de Disposición Final de Bienes Inmuebles del Estado en el marco de la Directiva número 0002-2021-EF/54.01. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de la labor de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento, y así tenerlo registrado para siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Delisa Helguera Morales, especialista legal en gestión de bienes inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Acto de Disposición Final de Bienes Inmuebles del Estado. Adelante, Delisa. Buenos días y gracias por el pase, Cecilia. Buenos días a todos los participantes de este webinar, que es una actividad de capacitación muy importante para todos los profesionales que estamos involucrados en la gestión de bienes inmuebles del Estado. El día de hoy voy a abarcar dos temas o dos figuras jurídicas muy importantes y usadas, que es la afectación en uso y la transferencia de dominio, entendidas estas como actos de disposición final en el marco de la Directiva 002-2021-EF5401, que es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles del Estado. Bien, empecemos. Primera diapositiva, por favor. Correcto. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Como ya dijimos, es el de dar a conocer y también el de difundir las disposiciones establecidas en la Directiva 002, pero específicamente y respecto a las figuras jurídicas de la afectación en uso y transferencia de bienes inmuebles. Esta directiva, como todos ya sabemos, regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, aprobada mediante Resolución Directoral 009-2021-EF 54.01 y su modificatoria recientemente mediante Resolución Directoral 016-21-EF 54.01. Siguiente, por favor. El contenido de esta exposición va a ser básicamente, como toda exposición, va a tener una base del marco normativo, hablar un poco sobre el marco normativo, sobre cuál es nuestro marco ley y también sobre la directiva propiamente dicha. Establecer algunas definiciones para poder entender qué es un bien inmueble en el sistema nacional, qué entidades están comprendidas dentro del sistema nacional y finalmente aterrizar en las figuras jurídicas de la afectación en uso y la transferencia de bienes inmuebles. Es decir, señalar sus requisitos, cuál es la tramitología, el procedimiento para otorgar una afectación en uso o una transferencia de bien inmueble. Asimismo, establecer las causales de la extinción de una afectación en uso o en el caso de una transferencia, cómo es o cuándo se da una reversión y cuál es el procedimiento para proceder con una reversión. Siguiente, por favor. Bien, empecemos. El marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ya en exposiciones anteriores se ha señalado la base normativa del componente administración de bienes. Y sabemos que nuestro marco ley es el decreto legislativo 1436, que se refiere justamente al marco de la administración financiera del sector público, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y cuyo objeto es establecer normas básicas sobre la administración financiera para su gestión integrada y eficiente en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Esta administración financiera del sector público está integrada por sistemas, que son el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento, el Sistema Nacional de Contabilidad, y ahí sale también el Sistema Nacional de Abastecimiento, entendido este sistema como un sistema administrativo. El Sistema Nacional de Abastecimiento se desarrolla o fue creada mediante el Decreto Legislativo 1439. Este sistema se crea con la finalidad de asegurar que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecute de manera eficiente, eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada. Ahora, a su vez, este Sistema Nacional de Abastecimiento
está integrada por componentes. Está el componente de programación multianual de bienes, servicios y obras, el componente de gestión de adquisiciones, y ahí sale el componente de administración de bienes, que es lo que nos interesa. El componente de administración de bienes abarca bienes muebles y bienes inmuebles. Nosotros vamos a abarcar el tema de administración de bienes inmuebles. Este componente versa básicamente sobre la gestión de los bienes inmuebles y va a encontrar su regulación en la Directiva 002-2021 EF 5401. Como ya dijimos y los volvemos a repetir, es la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Bueno, más vale repetir y que se nos quede grabada siempre en la memoria cuál es el marco normativo que va a regular va a regular las acciones de disposición y las acciones de administración de los bienes inmuebles. Tenemos la Directiva 002-2021 EF 54.01 que ha sido modificada últimamente en su segunda disposición complementaria transitoria numeral 2 y en su tercera disposición complementaria numeral 1. Y más adelante les voy a explicar en qué extremo fue básicamente modificada. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto de esta directiva, de la 002? De aquí en adelante vamos a referirnos a la directiva 002-2021 como la directiva, ¿correcto? Bien, el objeto de esta directiva es regular los actos de disposición final de los bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas para su óptima y adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimientos. Bien, siguiente, por favor. Aquí. Yo les planteo la siguiente fórmula para poder entender cómo es este procedimiento, cómo es la tramitología. Vamos a hablar de dos trámites, ¿correcto? O de dos figuras jurídicas, que es la afectación en uso y la transferencia de bienes inmuebles. Esos dos actos no son los únicos que se encuentran reguladas, en la directiva, pero para esta exposición le hemos querido dar énfasis a estas dos figuras porque son las que generalmente hacen consultas las entidades y también son las que usamos como DGA y usan las entidades, ustedes como entidades, en las acciones de disposición o administración de sus bienes o de sus bienes inmuebles o de los cuales ustedes son propietarios. Bien, entonces tenemos dos figuras o dos trámites, afectación en uso y transferencia de bienes inmuebles. Queremos establecer primero quién es el sujeto, es decir, qué entidades públicas conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, cuál es el alcance de esta directiva, cuál es el ámbito de aplicación de esta directiva. Yo soy una municipalidad, estaré comprendida en este sistema. Yo soy una universidad, estaré comprendida en este sistema. Yo soy el Poder Judicial, estaré comprendido en este sistema. Y si estoy comprendido, debo cumplir obligatoriamente el marco normativo del sistema y de la directiva. Entonces, eso debemos establecer primero qué entidades, ¿correcto? Luego establecer el objeto, es decir, yo entidad municipalidad tengo que identificar sobre qué bienes inmuebles voy a ejecutar o realizar una afectación en uso o una transferencia de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Definir e identificar claramente qué es un bien inmueble en el Sistema Nacional de Abastecimiento y por lo tanto es aplicable la Directiva 002 y por lo tanto es competente el ente rector que es la Dirección General de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Correcto. Dice, dijimos entonces sujeto, vamos a identificar. La normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, el decreto legislativo 1439 en su artículo 3, enumera textualmente. Ustedes fácilmente podrían ir y leer y aprendérselo, ¿cierto? Pero nuestra misión es hacer la difusión, es darles nuevamente a conocer las veces que sea necesario para que se nos quede claro qué entidades públicas con respecto al componente administración de bienes inmuebles están comprendidas en el Sistema Nacional y por ende es de aplicación la Directiva 002.
Esta directiva tiene alcance nacional. Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público no financiero. Como ya lo dije, se encuentran enumeradas en el artículo 3 del decreto legislativo y también en el artículo 3 de la directiva, y son, la volvemos a enumerar, el Poder Ejecutivo, que comprende que los ministerios, los programas, los proyectos especiales, organismos públicos adscritos. Acá me preguntará, yo soy SENASA, soy un organismo público adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Soy una entidad pública? Sí. SENASA, eres una entidad pública para el Sistema Nacional de Abastecimiento. Correcto. ¿Quién más está? El Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos. Conocemos a la RENIEC, conocemos al OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General, etcétera, ¿no? Tenemos a las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. ¿Correcto? Entonces ya tenemos claro que las entidades públicas del sector público no financiero están comprendidas dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento y por ende es de cumplimiento obligatorio la Directiva 002, todo lo que se regule en dicha directiva. Siguiente, por favor. Acabas de decir que las entidades públicas no financieras son las que forman parte del sistema nacional. Pero yo también he leído, me dirá alguien, he leído en su artículo 3 que dice que las entidades del sector público financiero también forman parte del sistema nacional de abastecimiento. Sí, es cierto, correcto. Pero con respecto al componente administración de bienes inmuebles, establece que las entidades públicas financieras como FONAFE, eSalud, Banco Central de Reserva del Perú, van a efectuar la adquisición y disposición final de sus bienes conforme a sus leyes de creación y demás normas que éstas emitan sobre la materia. En tanto, la DGA emita las disposiciones que fueran necesarias. La misma directiva y la misma norma establece que la DGA, al ser un sistema nuevo, va a ir emitiendo o irá emitiendo de manera progresiva las disposiciones aplicables a las entidades antes referidas. Mientras tanto, se entiende que forman parte para el componente de administración de bienes inmuebles las entidades públicas no financieras. Siguiente, por favor. Bien, ya entonces tenemos identificado al sujeto. Ahora vamos a identificar al objeto, es decir, el bien inmueble. ¿Qué es un bien inmueble en el Sistema Nacional de Abastecimiento? También esto ya se encuentra regulado en los marcos normativos e incluso en la directiva y en el decreto legislativo y su reglamento. Sin embargo, es necesario repetir para que se nos quede bien grabado qué es un bien inmueble en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Son aquellas edificaciones, dice, bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título con el cual han sido otorgados, y que estas edificaciones se encuentran destinadas al cumplimiento de sus fines institucionales, como por ejemplo, sedes institucionales, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos, entre otros. Muy bien, ya tenemos entonces 3 premisas. Es una edificación, correcto, bajo la administración de ¿quién? Una entidad pública, correcto, que tiene que estar destinada ¿para qué? Destinada al cumplimiento de tus fines institucionales, correcto, o sea, mis oficinas, mis talleres, laboratorios, almacenes, todas esas actividades que coadyuven al cumplimiento de tu finalidad como institución pública. Bien, me quedó claro. Ahora, dichos bienes inmuebles incluyen los terrenos en la cual ha sido construida dicha edificación. Asimismo, forman parte las áreas sin edificación que se encuentren dentro del perímetro. También hace mención a aquellas unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, también son consideradas como bienes inmuebles en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, todos aquellos bienes inmuebles del Estado que se encuentren bajo la administración de una entidad pública y que destine esta edificación a su cumplimiento de sus fines institucionales, es competencia de la DGA, la Dirección General de Abastecimiento. Por ejemplo,
tenemos un colegio, tenemos la comisaría, tenemos un hospital. Siguiente, por favor. Bien, acabamos de decir que un bien inmueble es un bien inmueble en el Sistema Nacional de Abastecimiento es una edificación. ¿Y es cualquier edificación? Se preguntarán. No. También el marco normativo del sistema ha previsto esto y ha definido cuándo es considerado una edificación respecto a un bien inmueble del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dice, para el Sistema Nacional de Abastecimiento, edificación es una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de los fines de las entidades públicas, la cual incluye las instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas con elementos de drywall, superboard, fibra block, entre otros similares. Por ejemplo, aquí en la diapositiva podemos ver dos edificaciones. Se preguntarán, yo pertenezco a una entidad pública, por ejemplo, SENASA. Soy una entidad pública, pertenezco al sistema, perdón, estoy comprendida dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Tengo bajo mi administración un inmueble en la cual funcionan oficinas administrativas. Este inmueble está ubicado en Ucayali, ¿correcto? Por la ubicación geográfica y por la situación climática, que es selva, generalmente las edificaciones de las entidades públicas están hechas o elaboradas de madera y con techo, paredes y piso de madera y techo de calamina. ¿Es considerada esta infraestructura una edificación y por ende un bien inmueble del Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Todos en coro? Sí, así es, sí es considerada. Igual forma, en la sierra generalmente las estructuras o las infraestructuras y edificaciones están hechas de barro, wincha, con techos de tejas. Entonces, también estos son considerados como edificaciones por el Sistema Nacional de Abastecimientos. ¿Por qué además son consideradas? Porque ahí se desarrolla, se usa y se brinda un servicio público. Esa es la característica importante, el servicio público que se brinda en esos bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Así como hemos establecido ahora que sí es un bien inmueble en el Sistema Nacional de Abastecimiento, también es necesario señalar e indicar para que nos quede claro que no es un bien inmueble, pese a prestar un servicio público o pese a ser usado públicamente, no es considerado o no está comprendido en el Sistema Nacional de Abastecimiento. La misma directiva, en su segunda disposición complementaria final, señala que no es un bien inmueble en el Sistema Nacional de Abastecimiento la infraestructura de servicios públicos. Pese a prestar un servicio público, no se considera como un bien inmueble del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿A qué cosas? También ya los enumera, como las obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento, colectores, plantas de tratamiento, tanques de agua, redes de desagüe, alcantarillado, redes de distribución de energía eléctrica, entre otros similares. No se consideran bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento porque se regulan por la normativa de la materia y por lo tanto no es aplicable la Directiva 002-2021. Entonces, quiere decir que no es aplicable, se regulan por su norma, no están comprendidas dentro del sistema. La DGA no es competente para conocer sobre dichos bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Asimismo, se establece que no es un bien inmueble en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento los parques, plazas, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección paisajística, calles y playas del litoral, porque estas se encuentran reguladas, tienen su ley especial que es la 31.199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, ¿no? Y estas se regulan por esta ley, que es una ley especial, y pese de igual forma a brindar un servicio público, no son consideradas
como bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Se regulan por su ley, ¿correcto? Entonces, se preguntará, ¿y a quién le corresponde la administración, regulación, mantenimiento y la tutela de estos espacios públicos? La misma ley establece que el responsable serán todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Dicho sea el ASBN, ¿correcto? Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Perfecto. Ya tenemos identificado las entidades, ya tenemos identificado el objeto, sobre qué bienes inmuebles estaríamos hablando. Ahora vamos a aterrizar ya a los actos propiamente dichos. Bien, actos de disposición. ¿Qué son los actos de disposición final? ¿Se encuentran regulados en la directiva? Sí, pero les comento, ¿qué son un acto? ¿Qué es un acto de disposición final? Es un acto o son aquellas actividades de la administración de bienes que comprende los actos de administración y los actos de disposición u otras modalidades, dice la norma, que permiten la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario estatal. Correcto, entonces esa es la finalidad, ¿no? Con estos actos, lograr una adecuada, una óptima gestión del patrimonio inmobiliario estatal. Ya, dijiste que son actos de administración y actos de disposición, ¿correcto? ¿Qué son los actos de administración? Los actos de administración son aquellos actos que se dan a favor de una entidad pública, pero que no va a implicar su traslado. No va a implicar el traslado de la propiedad del bien inmueble. Un ejemplo, la afectación en uso. Correcto. Ahora, acá hay una característica importante, un criterio importante, que este acto siempre tiene que estar destinado, o sea, el inmueble tiene que estar siempre destinado al uso o la prestación de algún servicio público. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es un acto de disposición? Son aquellos actos a favor de una entidad pública que implica el traslado de la propiedad del bien inmueble, como por ejemplo la transferencia, entre otros, ¿correcto? Pero con la finalidad de destinarlo, como igual pasa con la afectación en uso, al uso público o a la prestación de algún servicio público. Aquí, como vuelvo a decir, existe una característica en común tanto en los actos de administración como en los actos de disposición, que es que el bien inmueble sea destinado al uso o prestación de algún servicio público. Eso es el común denominador. Siguiente, por favor. Bueno, como dijimos desde el inicio, esta exposición, esta conferencia va a ser básicamente tratar dos figuras jurídicas que son considerados actos de disposición final, una de administración y otra de disposición. Establecer sus requisitos, es decir, como entidad pública, qué requisitos necesito cumplir para solicitar una afectación como una transferencia, cuál es la tramitología para otorgar una afectación en uso, cuáles son las causales de extinción o de reversión, en fin, sigamos. Siguiente, por favor. Bien, veamos. ¿Qué es la afectación en uso? La afectación en uso es un acto de administración, ¿sí? Eso ya me quedó claro porque me lo has repetido 3 veces. Muy bien, entonces ya no se van a olvidar que la afectación en uso es un acto de administración, mediante el cual, ¿qué pasa? Otorgas un uso, ¿correcto? ¿A quién? ¿A quién? A una entidad pública, correcto. ¿A qué título? ¿Oneroso o gratuito? A título gratuito. ¿De un bien inmueble ocupado o qué? No, tiene que ser de un bien inmueble de libre disponibilidad. ¿Para qué? ¿Para que lo destine a qué? Al uso público o servicio público. Ah, correcto. Entonces ya tenemos claro, ¿no? La afectación en uso es un acto de administración mediante el cual otorgo un uso a título gratuito de un bien inmueble de libre disponibilidad a favor de una entidad pública para que lo destine al uso público o servicio público. Correcto. ¿Y me vas a establecer plazos? Sí, se establecen plazos. ¿Qué tipo de plazos? Pueden ser plazos determinados o plazo indeterminado. ¿Y cuándo es determinado? Cuando te digo fecha, mes y año. Exacto.
Y cuando es indeterminado, cuando no tienes fecha, no tienes un límite de fecha, de tiempo, correcto. Y eso va a depender de qué? Va a depender de la naturaleza del uso público o servicio público que vas a brindar tú como entidad. Y ese plazo, esos criterios que se establecen, deben de constar en la resolución aprobatoria. Siguiente, por favor. Bien, a ver, dice así, yo soy una entidad y quiero presentar una solicitud de afectación en uso a la DGA. ¿Qué necesito? ¿Esto yo lo encuentro en la directiva? Sí, lo encuentras en la directiva. Puedes leerlo, ¿cierto? Y tenerlo ahí. Sin embargo, como luego volvemos a decir, nuestra misión es difundir esta directiva y que a cada uno de los profesionales que forman parte de las entidades públicas, encargados o gestores de los bienes inmuebles del Estado, no les quede la menor duda de cuáles son estos requisitos. Empecemos. Nombres y apellidos completos. Voy a tener que señalar nombres y apellidos completos ¿de quién? De la máxima autoridad administrativa. Es la que se encarga de solicitar o de quien haga sus veces o de quien haya delegado funciones a través de una resolución, ¿cierto? Ya, ¿qué más debo establecer acá? Vas a poner los nombres y apellidos de la máxima autoridad administrativa, su DNI, el domicilio, carnet de extranjería, de ser el caso. Muy bien, ya se ha identificado. Muy bien. Luego, la expresión concreta del pedido, es decir, concretamente solicito la afectación en uso, estableciendo e indicando concretamente también el área a requerirse, la ubicación del bien inmueble, establecer la finalidad o el uso o servicio público, ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo estás requiriendo en afectación en uso? Así como también señalar el plazo, si lo requieres para un plazo determinado o un plazo indeterminado. Por ejemplo, aquí vi un caso que Provías solicitó la afectación en uso para almacén, que fue temporal mientras duraba la construcción de la carretera. Entonces, ahí solicitó una afectación en uso a plazo determinado, por un periodo de un año, quizás meses. Entonces, va a depender mucho también del fin o el uso o el servicio que vaya a realizar en el inmueble, ¿correcto? Informe técnico legal. Ajá. Yo como entidad debo de presentar el informe técnico y legal. Sí. ¿Y para qué? Debes de presentar para fundamentar, para sustentar la finalidad de tu requerimiento y la finalidad para cual vas a destinar el bien inmueble. Asimismo, en este informe técnico legal tendrás que detallar y sustentar, hacer una evaluación registral, establecer las condiciones técnicas, legales, físicas del predio, del bien inmueble. Ahora, si es necesario, tendrás que seguramente ir a hacer una inspección, tendrás que ir a hacer una inspección, pero también es válida la información que recabes de aquellas evaluaciones o revisiones que hayas hecho o hagas usando aplicativos digitales o de telecomunicaciones. Bien, también se tendrá que presentar una información técnica, como son el plano perimétrico de ubicación. Me dirán, ¿puede ser cualquier plano? ¿Lo puede firmar cualquier persona? No. Es un plano perimétrico georreferenciado, presentado a una escala apropiada y autorizado por un ingeniero, un arquitecto o arquitecto habilitado. Si no está habilitado, se observa, ¿correcto? Asimismo, tienes que presentar un plano de distribución por niveles. De igual forma, es un plano autorizado por un ingeniero civil habilitado. Un ingeniero civil o arquitecto, menciona la ley, ¿no? La directiva, que tiene que estar habilitado. Se tendrá que presentar también una memoria descriptiva, indicando el área, la ubicación, los linderos, las medidas perimétricas y la zonificación, que es muy importante porque por no haber señalado la zonificación en la memoria descriptiva, es causal de observación y se dilata más el tiempo, ¿no?
Fotografías. Son fotografías del bien inmueble. Tengo fotografías del 2013. ¿Puedo juntar esas fotos? No, son fotografías preferentemente actualizadas porque tienen que ser fechadas y la fecha máxima que establece la directiva es 30 días hábiles previas a tu solicitud. Correcto. Entonces tendrás que ir a tomar fotografías del bien inmueble. Y tenemos el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Qué pasa si entidad no puedo conseguir el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios? La misma directiva también ha previsto esto, ¿no? Y ha dejado a salvedad que si no tienes el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, puedes presentar el certificado de zonificación y vías vigente. Tampoco lo vas a presentar, pues, de meses atrás, ¿no? Tienen que ser relativamente vigentes, actuales, a la fecha de tu presentación de tu solicitud. Esta zonificación, tanto el certificado de parámetros como el certificado de zonificación y vías, tiene que acreditar que la finalidad a la cual se destina el bien inmueble o cuya afectación en uso solicitada debe ser compatible con la zonificación donde se ubica el citado bien inmueble. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Aquí. Se preguntarán, yo soy una municipalidad, yo soy un gobierno regional. ¿Debo adicionalmente presentar algún otro documento para solicitar la afectación en uso? Sí, adicional a todo lo que ya hemos expuesto, como gobierno regional y como gobiernos locales deben de presentar el acuerdo de consejo regional para el caso de los gobiernos regionales y el acuerdo de consejo municipal para el caso de los gobiernos locales. ¿En dónde? ¿Qué voy a hacer en este acuerdo? En este acuerdo tienes que aprobar el requerimiento para la afectación en uso de un bien inmueble a su favor. Muy bien. Siguiente, por favor. Alguien se preguntará, a mi entidad me han otorgado una afectación en uso con un plazo determinado, ¿correcto? Como por ejemplo el caso de Provías, ¿ya? Se le dio en afectación en uso un almacén para que ahí guarde o almacene, ¿no? Deposite todas las herramientas, sus camiones, todo lo que necesita para la construcción de su carretera. Y ya va a cumplirse. ¿Puede Provías solicitar la prórroga? Sí, sí puede solicitar la prórroga. Y también, y si no quisiera solicitar la prórroga, si no quiero más bien modificar de determinado a indeterminado, ¿lo podría hacer? También lo puede hacer, pero siempre y cuando tiene que estar debidamente sustentada y también deberá de presentarlo 30 días antes del vencimiento del plazo de la afectación en uso otorgada inicialmente. Entonces nos queda claro que si hay una entidad que tiene ya una afectación en uso con un plazo determinado y que está a punto de cumplirse, digamos así, y requiere solicitar la ampliación, perdón, la prórroga, solicita la prórroga. Y si también necesita modificar de determinado a indeterminado, también lo puede solicitar, pero recuerden, debidamente, son dos condiciones, sustentarlo y segundo, presentarlo antes, 30 días antes del vencimiento del plazo de su afectación inicial. Siguiente, por favor. Asimismo, ¿es posible cambiar la finalidad de la afectación en uso? Sí. En principio, el cambio de la finalidad de la afectación en uso tiene un carácter excepcional y es un acto a través del cual se cambia la finalidad por otra distinta para la que fue afectada inicialmente, ¿correcto? Ahora, este cambio de la finalidad se da siempre y cuando la entidad beneficiaria lo solicite y lo sustente debidamente y se continúe brindando un uso o un servicio público, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasa? Aquí es necesario citar la modificación que se hizo a la directiva en la segunda disposición complementaria en el extremo de la ampliación del plazo. Ahora se ha establecido que es hasta el 31 de diciembre del 2022. Todas las entidades que a la fecha vengan
tengan una afectación en uso vigente, pero que no estén destinando, no estén cumpliendo la finalidad o estén desnaturalizando la finalidad para la cual ha sido afectado en uso, tienen oportunidad para adoptar todas las acciones necesarias hasta el 31 de diciembre para solicitar el cambio de la finalidad. Primero, cumplir la finalidad. Es tu obligación cumplir la finalidad. Pero ¿qué pasa? Quizá como entidad no puedas cumplir la finalidad, entonces solicita el cambio de la finalidad. Para el cambio de la finalidad, de la afectación en uso, la misma norma establece que no se requiere ya presentar todos los requisitos. Ya no vas a presentar el plano perimétrico, tampoco el plano de distribución, la memoria descriptiva ni fotografías del bien inmueble. Siguiente, por favor. Bien, aquí. Yo soy una entidad pública que voy a presentar, que estoy solicitando la afectación en uso ante la DGA, pero la finalidad para la cual voy a destinar o usar el inmueble es para la ejecución de un proyecto de inversión. ¿Qué necesito adicional a esto? La directiva señala que aparte de adicional a todos los documentos, tus planos, tu informe técnico, tu plano de distribución, fotografías, memoria, certificado, parámetros, certificado de zonificación, si vas a destinar el inmueble para la ejecución de un proyecto de inversión, tienes que presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil previo a su declaratoria de viabilidad. Elaborados estos documentos conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Correcto? Ya. Y si yo también soy una entidad y voy a solicitar el cambio de la finalidad, tú me acabas de decirme que sí puedo solicitar. Sí, correcto, puedes solicitar el cambio de la finalidad, pero voy a solicitar el cambio de la finalidad para ejecutar un proyecto de inversión. También te es aplicable este artículo en el sentido que tienes que adjuntar tu ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, previo a su declaratoria de viabilidad. Entonces ya me quedó claro. Si soy una entidad que vengo usando un bien inmueble afectado en uso a mi favor, pero que no estoy cumpliendo con la finalidad, pero sí he logrado tener se me apruebe un proyecto de inversión, entonces voy a cambiar la finalidad, voy a tener que presentar esta ficha técnica y el estudio de preinversión. Sí, correcto. Siguiente, por favor. Bien, pluralidad de afectatarios. Acá. Se han dado casos que por una cuestión de optimizar el uso del bien inmueble, se ha afectado, dicho bien, a dos o más entidades públicas. A esta acción se denomina pluralidad de afectatarios. En el Sistema Nacional de Bienes Estatales se conoce como coafectación. Nosotros, en el Sistema Nacional de Abastecimiento, lo denominamos pluralidad de afectatarios. Esta terminología es un tanto para diferenciarnos también, ¿no?, del Sistema Nacional, pero en realidad los efectos jurídicos son los mismos. ¿Qué entiendo entonces yo por pluralidad de afectatarios? Dijimos que cuando en un mismo bien inmueble afecto en uso a dos o más entidades públicas, para que estas entidades públicas puedan destinar el inmueble al uso o servicio público. En tal caso, cada afectatario ejerce proporcionalmente los derechos y obligaciones inherentes de la afectación en uso. Por ejemplo, he visto Tu volumen se ha apagado. Ay, perdón. Mira, ¿Ahora okay. me escuchas? Ahora sí se escucha, perfecto. Ya. Decía que la pluralidad de afectatarios. La pluralidad de afectatarios, dijimos, que se han dado casos que por una cuestión de optimizar el uso del bien inmueble, se ha tenido que afectar en uso ese mismo inmueble a dos o más entidades públicas. Esa figura, esa acción, se denomina pluralidad de afectatarios. En el Sistema Nacional de Bienes Estatales,
es conocido esta acción como coafectación. En realidad, por una cuestión de terminología, es que en el Sistema Nacional de Abastecimiento le llamamos pluralidad de afectatarios, pero el efecto jurídico de una coafectación como con la pluralidad de afectatarios es la misma. Entonces, ¿qué entendemos por pluralidad de afectatarios? Dijimos que cuando en un mismo bien inmueble es afectado en uso para dos o más entidades públicas, para que estas entidades destinen el inmueble al uso público o servicio público, es decir, para sus oficinas administrativas, sedes institucionales, para sus fines institucionales, ¿correcto? En tal caso, cada afectatario queda obligado a cumplir proporcionalmente con los derechos y obligaciones que resulten inherentes de la afectación en uso. Por ejemplo, les decía, he visto un caso en Loreto, un bien inmueble de 2 niveles que fue coafectado, ciertamente fue coafectado porque fue realizado en el 2016 y bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, fue coafectado en el primer nivel a favor del Ministerio del Interior y en el segundo nivel a favor del Ministerio de Cultura. Ambos, en forma proporcional, asumen los derechos y también asumen todas las obligaciones que éstas conllevan. ¿Es posible la coafectación? Sí, es posible, siempre y cuando también ambas entidades, ya sea por un acuerdo o convenios o acuerdos interinstitucionales, lleguen, pues no, valga la redundancia, a acordar cómo es el pago, cómo va a ser el mantenimiento, cómo va a ser el tema de custodia, ¿no? Correcto. Siguiente, por favor. Bien, ya hemos entendido entonces el tema de la afectación en uso. Recapitulando, dijimos que la afectación en uso es un acto de administración por el cual se otorga en uso a título gratuito un bien inmueble de libre disponibilidad a favor de una entidad pública, ¿correcto? Bien, ahora yo soy una entidad, nuevamente, vengo solicitando a la DGA, ya he visto cuáles son los requisitos, ya mi solicitud está en la DGA, ya tiene 5 días, y vamos a ver cómo es el procedimiento, cómo es que la DGA o cualquier entidad debe de llevar la tramitología de una solicitud de afectación en uso. Empezamos. Se recepciona la solicitud y se procede a verificar la documentación presentada. No es más que verificar con los requisitos, ¿correcto? Que cumpla los requisitos señalados en la misma directiva. Tanto la DGA, de ser el caso que se refiere a un bien inmueble del Estado, o una entidad pública, sí advierte que hay alguna observación a su solicitud o a la solicitud, es decir, si no cumple con alguno de los requisitos o alguna documentación no nos queda clara o no nos convence o necesitamos mayor información, planteamos estas observaciones a las entidades o a la entidad solicitante, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, ¿correcto? Aquí la entidad tiene también opción de requerir una ampliación del plazo por 15 días más, hábiles más. Pasado el tiempo, tanto los 15 días hábiles como tus 15 días hábiles ampliatorios, tienes que subsanar la observación. Si no subsana la observación, se da por concluida y se pone fin al trámite requerido. Pero si subsanas la observación, de considerar lo pertinente, se puede programar una inspección o realizar una evaluación técnica, ¿correcto? De esta inspección técnica o una evaluación, aquí la norma establece una situación que la entidad puede decirte que no, simplemente. Puede decir que el titular del bien inmueble o la DGA, según sea el caso, considere no aceptar la solicitud. Entonces, esta negativa se tiene que comunicar a través de un oficio y se comunica y se da por fin, ¿correcto? Se da por culminada o se termina el procedimiento. Si es que simplemente la DGA o la entidad considera no otorgarte la afectación en uso. Si es el caso que de la evaluación y de la inspección técnica todo marcha correctamente, aquí no es necesario establecer o comunicar a la entidad
que es positiva su solicitud. Simplemente se procede a aprobar la afectación en uso a través de un documento denominado resolución. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo aprueba? La máxima autoridad administrativa de la entidad o a quien éste haya delegado sus funciones. ¿Correcto? Muy bien, ya tengo la resolución. Ahora, ¿qué procedo a hacer? Lo llevo a registros públicos. Aquí es donde culmina el procedimiento con la inscripción ante registros públicos de la resolución que aprueba el acto de afectación. Y seguidamente se hace la entrega del bien inmueble, de ser el caso, a través de un acta de entrega. Siguiente, por favor. Bien. Se te ha otorgado una afectación en uso, ¿correcto? Con una condición, que la condición es que cumplas la finalidad para la cual se te ha otorgado la afectación, ¿correcto? Que necesariamente es un uso público o prestación de un servicio público. Bien, con esto, ahora, adicional a esto, tienes obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Bien, uno, asumir los gastos. ¿Qué tipo de gastos? Gastos administrativos, gastos tributarios, gastos de mantenimiento y custodia, gastos también de servicios básicos. Es decir, pagas la luz, el agua, los impuestos, los tributos, etc. También tienes que asumir la defensa. ¿Qué tipo de defensa? Ya sea administrativa, judicial o extrajudicial. Cumplir con tus obligaciones y cargas. Cargas que se imponen a fin de garantizar el mejor uso y máximo aprovechamiento del bien inmueble. Inscribir y o regularizar la declaratoria de fábrica u otros actos de saneamiento que se requieran. No otorgar el bien inmueble en garantía, ni transferirlo a la entidad. La entidad titular no tiene la obligación de cancelar el importe de materia de un gravamen o de indemnizar, si el afectatario finalmente incumple esta obligación y lo pone en garantía. El titular del inmueble no va a asumir esa obligación ni tampoco indemnizar, ¿correcto? Luego, obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión es una obligación para el caso que tengas que ejecutar o destinar el inmueble para la ejecución de un proyecto de inversión, ¿correcto? Asimismo, cumplir con las normativas del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversión, que está unida pues justamente a los temas de proyectos de inversión, ¿correcto? Y finalmente, cumplir con la normativa señalada en la Ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a los parámetros urbanísticos, a obtener autorizaciones, etc. Siguiente, por favor. Bien. Tengo una afectación en uso, entidad X, y si no cumplo con la finalidad o con las obligaciones, hay causales de extinción. Y no solamente es el incumplimiento, ¿no? Hay causales de extinción de la afectación en uso, no solo por el incumplimiento de la finalidad o de las obligaciones, sino que la ley y la directiva prevé otras causales, como por ejemplo, renuncia a la afectación en uso. ¿Cuándo se da esto? Es una declaración unilateral del afectatario y por cuyo mérito se devuelve la administración, ya sea total o parcial del inmueble, a la DGA, de ser el caso, o a la entidad pública. Por ejemplo, un caso de renuncia. Hemos visto casos en el que, por ejemplo, el gobierno regional de Loreto, a través de su Dirección Regional de Salud, solicita la afectación en uso, ¿correcto? Pero, revisados los antecedentes, el bien inmueble todavía tiene vigente una afectación en uso a favor del MINSA. Entonces, aquí el MINSA tuvo que renunciar a la afectación en uso para que el inmueble vuelva a la esfera del Estado y DGA pueda recién afectar en uso a favor del gobierno regional a través de su Dirección Regional de Salud. Entonces, hay un caso bastante real, ¿no? Y el MINSA renunció. Entonces, sí se dan renuncias a la afectación en uso. Bien, ahora es la extinción de la entidad afectataria. Se entiende claro, ¿no? Es cuando la entidad pública a favor de la que se aprueba la afectación simplemente se extingue, pues, ¿no? La destrucción del bien inmueble.
Cuando se constata que la destrucción del bien inmueble se evidencia también que es negligencia del afectatario en cuanto a su conservación y mantenimiento. Por ejemplo, generalmente esto pasa con aquellas infraestructuras ubicadas en la selva, porque si no, debido a las constantes lluvias y a la humedad, muchas veces las paredes, el techo y el piso, si no les dan el mantenimiento y la conservación, tienden a destruirse y a deteriorarse. Entonces, si se constata que este deterioramiento es por negligencia del afectatario, también es una causal de extinción. Consolidación del dominio, su mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando la entidad pública afectataria adquiere la titularidad del bien afectado en uso en virtud de una transferencia de dominio. En la misma resolución que se extingue la afectación en uso, se puede aprobar la transferencia, de ser el caso. Y el cese de la afectación en uso por mandato legal, es decir, por una ley o un dispositivo legal que ordene o disponga la extinción de la afectación del bien inmueble, ¿no? Por ejemplo, la norma dice no, que puede ser sobre un bien determinado o un bien determinable. ¿Cuándo hablamos de un bien determinado y cuándo hablamos de un bien determinable? Un bien determinado es cuando no se le haya individualizado al bien inmueble, no se establece sus características propias. Entonces, un ejemplo sería, me invento, ¿no? Un decreto legislativo que ordena la extinción de los bienes inmuebles afectados en uso a favor del Ministerio de Cultura en la ciudad de Huánuco. Entonces, aquí puede ser bien inmueble de un piso, puede ser un bien inmueble de 2 pisos, puede ser un bien inmueble de madera, puede ser un bien inmuebles de material noble, etc. Entonces, simplemente son bienes inmuebles sin determinar, ¿correcto? Y mientras el determinado sí sería pues un decreto legislativo que ordene la extinción de la afectación en uso del Ministerio otorgado a favor del Ministerio de Cultura del inmueble ubicado en Jirón Ancash con Junín, casa de 3 pisos de material tal cual, y etcétera. Entonces ya se inscrito en tal, ¿no? Entonces, identificándose ya las características propias. Listo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se realiza la extinción de la afectación en uso? Bien, vamos a ver acá. Dice, aquí la evidencia se puede tener luego de realizada una inspección técnica o también de un estudio que se haya hecho en gabinete, ¿no? Si yo, luego de haber realizado una inspección técnica, determino que la entidad pública afectataria, la cual he afectado en uso un bien inmueble de mi propiedad, no cumple con las obligaciones ni con la finalidad para la cual ha sido otorgada, entonces inicio el procedimiento, la tramitología de la extinción. ¿Cómo se inicia? Se comunica a través de un oficio, es decir, oficio a la entidad afectataria de lo advertido y lo encontrado en mi inspección o de mi evaluación de gabinete, advirtiendo el incumplimiento de la finalidad o el incumplimiento de las obligaciones. Y le doy 15 días a la entidad afectataria para que me presente sus descargos o me informe el porqué del incumplimiento. Este plazo es improrrogable, ¿correcto? Aquí se presentan 2 situaciones. Si del descargo yo determino que que el incumplimiento son por causas imputables al afectatario, sí, el incumplimiento es por causas imputables al afectatario, procedo a emitir la resolución que extingue la afectación en uso del bien inmueble. Pero si por el contrario advierto que el incumplimiento no es por causas imputables al afectatario, no se continúa con el procedimiento de extinción y se pone fin al procedimiento o a la tramitología. Siguiente, por favor. Bien, hasta acá hemos entendido ya la afectación en uso, cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de afectación en uso, cómo es el procedimiento de la afectación en uso, cuáles son las causales de extinción de la afectación en uso y cómo yo extingo la afectación en uso. Ahora vamos a ver la transferencia de bienes inmuebles. Dicho sea de paso, tanto los requisitos, tanto las causales, en este caso de reversión, como el procedimiento, son muy similares a las de la afectación en uso. Por eso es que vamos a tratar de exponer un poco más rápido, simplemente darle
puntos, mayor énfasis en algunos puntos, ¿correcto? Veamos, ¿qué entendemos por transferencia de bienes inmuebles? La transferencia dijimos que es un acto de disposición final, correcto, sí, pero también es un acto de disposición final, pero un acto de disposición simplemente. Ok, muy bien. ¿Y qué consiste? En trasladar la propiedad del bien inmueble. Pero esta transferencia, la transferencia se da solo y únicamente en bienes de dominio privado y que estén de libre disponibilidad. ¿A quiénes se dan? A favor de las entidades públicas o el Estado representado por la DGA. Se da a título gratuito y para que también sean destinados al cumplimiento de una finalidad vinculada al uso público o servicio público o prestación de un servicio público. Creo que de eso no nos vamos a olvidar ya, no, nunca más. Ahora, también el tema de la transferencia también es cuando una entidad nos transfiere, ¿no? Como DGA, nos transfiere a favor de la DGA, este inmueble nos va a servir para incorporarlo a la cartera inmobiliaria pública para su posterior distribución a favor de las entidades públicas. Hay una característica muy importante que la directiva señala y es que la transferencia de bienes inmuebles es de carácter excepcional y residual. ¿Por qué decimos excepcional y residual? Porque como DGA, nuestra meta es que los bienes inmuebles se conserven y se queden en el Estado, ¿no? Que estén en una cartera inmobiliaria para la disponibilidad de las entidades, para que estas entidades puedan usarlo para cumplir con sus fines institucionales. Entonces, es más, a la fecha ya inclusive en otras exposiciones hemos escuchado que no tenemos todavía gran número de bienes inmuebles en la cartera. Estamos implementándolas, estamos mejorando, ¿no? La forma de ver cómo es que incorporamos bienes inmuebles a nuestra cartera, ¿no? Y decimos que es residual porque justamente vamos a agotar un bien inmueble hasta lo último de su optimización para poder recién poder transferir o poder disponer el bien inmueble, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como les había advertido, los requisitos para presentar la solicitud de transferencia es muy similar y es casi igual que al de la afectación en uso. Entonces, solamente hacer un recordaris que tenemos que presentar, que tiene que estar presentada por la autoridad máxima, por la máxima autoridad administrativa. Tenemos que expresar concretamente nuestro pedido, detallando el área, la ubicación, la finalidad para la cual la quiero, el plazo, ¿no? Aquí igual también tiene que haber un plazo, etcétera. Igual el informe técnico, en el informe técnico también dijimos que se tiene que fundamentar y sustentar para qué lo quiero, o sea, la finalidad para la cual la voy a destinar el bien inmueble. Asimismo, detallar las condiciones técnicas, legal, el estudio de registral que se haya hecho al bien inmueble, presentar toda la documentación técnica y planimetría correspondiente del perímetro, la distribución, la memoria descriptiva. Importante que los planos estén suscritos, ¿no? Firmados por un ingeniero o arquitecto habilitado. En la memoria descriptiva también detallar todos esos criterios de linderos, áreas, ubicación, zonificación y también las fotografías que se encuentren, que sean recientes, ¿no? Al 30 días hábiles, como dijimos, 30 días hábiles anteriores a la fecha de tu solicitud. Asimismo, presentar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Aquí mismo, también la norma señala que si no tengo el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, también podría presentar el certificado de zonificación y vías. Siguiente, por favor. Bien, al igual que en la afectación en uso, si la transferencia lo está requiriendo el gobierno regional o el gobierno local, una municipalidad, adicional a toda la documentación y los requisitos, tiene que presentar nuevamente el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, de ser el caso, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a aprobar en este acuerdo? No es que sea, porque he visto que se aprueba la transferencia a favor de, no.
Ay, tú no puedes, o sea, gobierno regional o gobierno municipal, consejo, municipalidad, no puedes acordar eso en tus acuerdos de consejo. Lo que vas a acordar o vas a aprobar es el requerimiento. Apruébese solicitar ante la DGA la transferencia del bien inmueble ubicado en tal, para a favor de la municipalidad, ¿no? Eso es el requerimiento, la solicitud, el petitorio. Eso es lo que vas a aprobar en tu acuerdo de consejo regional o municipal. Siguiente, por favor. Al igual que en la afectación en uso, también yo puedo cambiar, como entidad puedo solicitar la finalidad del bien inmueble. Por ejemplo, acá tengo un caso muy interesante, que es el caso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Se le transfirió al ministerio para que ejecuten una infraestructura para destinarlo a un centro de capacitación por un periodo de 4 años, ¿correcto? Entonces, que debería vencerse este año, supongamos. Entonces, pero a la fecha el Ministerio de Desarrollo Agrario no viene cumpliendo esa finalidad. Entonces, han visto por conveniente presentar su solicitud de cambio de finalidad. Y ya lo han presentado y ahora lo van a destinar, va a seguir siendo usado para un fin público, porque lo van a destinar para oficinas administrativas. Entonces, estarían cumpliendo con los requisitos y con esa condición, ¿no? Que sea destinado para un uso público o prestar un servicio público. Ahora, también hablamos que un bien inmueble al comienzo, si recuerdan, eran unidades inmobiliarias, ¿correcto? Es en ese tipo de figuras de inmuebles que se da la copropiedad, ¿no? Y se puede dar que el caso que te soliciten, simplemente la parte que te corresponde, ¿no? El porcentaje que te corresponde. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿es posible transferir cuotas ideales y las entidades públicas o el Estado, representado por la DGA, copropietarios de un bien inmueble, pueden efectuar la transferencia de cuotas ideales, aplicando en lo que fuera pertinente el trámite regulado en el artículo 37 de la directiva? ¿De qué se refiere este artículo 37? Se refiere al mismo procedimiento de una transferencia de un bien inmueble. Siguiente, por favor. Como dijimos, y puse el ejemplo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se puede solicitar el cambio de la finalidad de un bien inmueble transferido, y la misma norma también señala que ya no es necesario presentar el plano perimétrico, el plano de distribución por niveles, memoria descriptiva, fotografía del bien inmueble. Sin embargo, pero sí, yo, entidad, solicito el cambio de la finalidad para ejecutar un proyecto de inversión, que también ya lo hablamos en el caso de la afectación en uso, si es necesario presentar la ficha técnica o el expediente a nivel de perfil, ¿correcto? Ahora, una vez emitida la resolución que aprueba la transferencia de un bien inmueble o una cuota ideal, la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, según sea el caso, proceden a efectuar la entrega del bien inmueble suscribiendo el acta. Bueno, eso es cuando ya se haya aprobado una transferencia, ¿no? Es lo lógico. Así se concluye con la entrega con la entrega del bien a través de un acta de entrega-recepción. Siguiente, por favor. Como les decía, ¿no? Comentaba anteriormente. Para el caso de volvemos a repetir, para que no se nos olvide, para el caso de una entidad pública que estoy solicitando la transferencia, pero voy a ejecutar en este bien inmueble un proyecto, debemos de presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, previo a su declaratoria de viabilidad. Y lo mismo pasa con el caso del cambio de la finalidad, ¿no? Ya dijimos que si voy a solicitar un cambio de finalidad, pero este cambio de finalidad es para ejecutar un proyecto, igual, la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil. Siguiente, por favor. Bien, aquí ya tenemos una solicitud que ha requerido, supongamos, el Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de un bien inmueble y ya está esta solicitud en la DGA o en alguna entidad pública, ¿correcto?
¿Cuál es? Recepcionamos la solicitud y verificamos la documentación, que no es más que corroborar, que cumpla con los requisitos, ¿correcto? Que no es más que corroborar que cumpla con los requisitos establecidos, que ya lo hemos señalado y ya lo sabemos ahora sí de memoria, nada nos hace olvidar ya. De esta evaluación puede surgir observaciones, muy bien, y yo, como entidad o DGA, otorgo un plazo de 15 días hábiles, ¿correcto? Entonces, otorgo un plazo de 15 días hábiles a la entidad, dejando también salvedad que la entidad me solicite una ampliación por 15 días más, para que subsane dichas observaciones. Si no subsana las observaciones, dijimos que se concluye el trámite. Fin. Si subsana, de considerarlo pertinente, puede realizar o programar una inspección, una evaluación técnica in situ para corroborar la situación física real del inmueble. Muy bien. Aquí, como al igual que en la afectación en uso, si la entidad titular o la DGA considera pertinente no otorgarte la afectación o la transferencia, se concluye, se pone fin. De ser el caso, que sí de la inspección se considera y se ha evaluado de que todo está correcto y se cumple con la finalidad y realmente es necesario transferir el inmueble, porque recuerda que somos excepcional y residual. Es necesario, o sea, es inminente que tienes que ya transferirlo, entonces procedes a aprobarlo. Recuerden de que no es necesario comunicar, o sea, acá era un tema didáctico simplemente, ¿no? No es necesario comunicarte, no se comunica, simplemente se continúa con el procedimiento y se procede a aprobar el acto de transferencia mediante una resolución que lo hace la máxima autoridad administrativa y su posterior inscripción ante registros públicos y entregándose el bien inmueble, ¿no? Siguiente, por favor. Al igual que en la afectación en uso, también cuando se procede a aprobar una transferencia, también surgen obligaciones. Y a modo de enumeración, vamos a citarlas, ¿no? Aparte de que tienes que cumplir la finalidad para la cual se te ha otorgado, se te ha transferido el bien inmueble, también tienes que pagar la luz, pagar el agua, cumplir los gastos tributarios, asumir la defensa judicial, administrativa, cumplir con algunas cargas que de repente se te ha asignado o se te ha considerado. Tienes que cumplir con regularizar la declaratoria de fábrica, no poner en garantía el inmueble, obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto, que va amarrado con cumplir la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, y finalmente, pues, cumplir con todas las normativas de la ley orgánica de las municipalidades, ¿no? Cuando si vas a necesitar, por ejemplo, una autorización o cumplir con los parámetros urbanísticos de tu edificación, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasa si hemos transferido y esta entidad no cumple? Ni cumple con su finalidad, está desnaturalizando el bien, no cumple ni tampoco con sus obligaciones, no ha pagado la luz, debe 20 años, no paga el tributo, el bien encima está deteriorado. O sea, ¿qué procedemos? Se procede si de la inspección técnica o como también de la evaluación técnica realizada en gabinete nos verificamos y determinamos el incumplimiento de todo lo que ya he dicho, procedemos a iniciar la reversión, que es lo mismo, ¿no? Tanto que la extinción. Se comunica lo advertido a la entidad beneficiaria, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para que presente su descargo o informe el porqué del incumplimiento. Aquí también se da dos situaciones. Si se advierte del descargo que el incumplimiento es por causas atribuibles a la entidad beneficiaria, simplemente se procede con la reversión del dominio, aprobándose la resolución que revierte la transferencia y retorna el dominio a favor del Estado. Pero si se determina del descargo que el incumplimiento no son por causas atribuibles a la entidad beneficiaria, no se continúa con el procedimiento de reversión y se pone fin a la tramitología. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de la transferencia,
habrán advertido que en la directiva señala de que si una entidad pública decide transferir un bien inmueble de su propiedad, tiene que solicitar una opinión técnica a la DGA como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimientos. ¿Y qué consiste esto? ¿Cómo es el procedimiento? Bien, la idea 1. La entidad pública decide transferir un bien inmueble de su titularidad a otra entidad pública. Entonces, ahí inmediatamente tienes que solicitar la opinión técnica previa, es decir, comunicar la propuesta de la transferencia. ¿Qué documentos voy a presentar? Prácticamente son todos los documentos que se señalan en los requisitos para la transferencia. El petitorio, el informe técnico, los planos, la memoria, el certificado, parámetros, zonificación, si es un proyecto, para un proyecto de inversión, tu ficha técnica, todos estos documentos. Se ingresan a la DGA y la DGA tiene un plazo de 30 días hábiles para hacer una evaluación técnica y legal, que no es más de la documentación y el cumplimiento de los requisitos. Y también evaluar un tanto la finalidad y el costo-beneficio de dichos proyectos, de dicho proyecto, de ser el caso, o el costo-beneficio de la finalidad o para qué lo estás requiriendo en transferencia, ¿correcto? Pasado el plazo de 30 días hábiles, la DGA emite una opinión técnica, que es un pronunciamiento que puede ser positivo o negativo. La práctica, y ya ustedes también en otras exposiciones han escuchado que la idea o la dirección, ¿no?, por llamarlo así, de la DGA es que los bienes no transfiramos ni tampoco demos pronunciamiento positivo a las transferencias, porque lo que queremos es justamente que se conserven en la esfera del Estado, ¿no? Y que para mañana más tarde estos bienes sirvan también para otras entidades. Además de que ya también se ha dicho en otras exposiciones, con una afectación en uso, también las entidades pueden realizar todas las acciones de firmar documentos, ejercen todos los derechos como si fuera la propiedad. Pueden firmar documentos, pueden ejecutar sus proyectos. Entonces, la idea es mantener el bien inmueble siempre en la esfera del Estado, salvo que sea, pues, como le digo, excepcional, que sí o sí se tenga que transferir. Ahora, acá hay un tema. Con respecto a los bienes de propiedad de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, no es necesario solicitar la opinión técnica previa. O sea, la opinión técnica previa de la DGA no es de aplicación para los actos de disposición que efectúen los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto de los bienes inmuebles de su propiedad. ¿Correcto? Siguiente. Bien, ya finalizando, quiero plantear 5 premisas para que se nos quede bien grabados como un tema de un tanto resumen de todo lo expuesto. Primera premisa. Los bienes inmuebles se encuentran bajo dominio del Estado, independientemente del derecho que de forma particular le asista a cada una de las entidades. Muy bien. Segunda premisa. La DGA, en su condición de ente rector, evalúa la condición física, técnica, legal de los bienes inmuebles a fin de disponer los actos que correspondan para optimizar su uso. Tercera premisa. La aprobación de los actos de administración o disposición es efectuada por las entidades respecto de los bienes inmuebles de su titularidad y por la DGA respecto de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. 4. Premisa 4. La disposición final constituye una actividad de la administración de bienes, del componente de administración de bienes, el cual comprende 2 actos, que ya dijimos, actos de administración, como la afectación en uso, y actos de disposición, como la transferencia de bienes, u otras modalidades. Bueno, ¿qué va a permitir los actos de disposición final? La adecuada gestión del patrimonio inmobiliario estatal. Y por último, los actos de administración y actos de disposición de bienes inmuebles se inscriben en el respectivo registro público. Ahí es donde termina recién el procedimiento, con la inscripción en los registros públicos. Bueno, siguiente.
Bueno, gracias. Eso es por ahora. Le doy pase a Cecilia. Gracias, Delisa, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es muy importante para nosotros que ustedes registren sus datos. Bien, comenzamos, Delisa, con la primera consulta, ¿ya? La primera consulta dice así, Delisa. En mérito a la segunda disposición complementaria de la directiva número 0002-2021-EF/54.01, ¿es posible regularizar la afectación en uso de un inmueble aun cuando no se haya solicitado la prórroga en su oportunidad? En efecto, sí es posible, teniendo en cuenta de que se ha modificado la segunda disposición complementaria transitoria de la directiva, en la cual se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre del 2022 para que las entidades públicas regularicen la afectación en uso. Bien, gracias. Siguiente consulta. En el marco de la directiva número 0002-2021-EF/54.01, ¿a qué se considera acto de disposición final de bienes inmuebles? Bien, como mencionamos ya en la exposición también, los actos de disposición final en el marco de la directiva son aquellos actos de administración y actos de disposición. Actos de administración, la afectación en uso. Actos de disposición, la transferencia, permuta, entre otros. Gracias. Bien, siguiente consulta. Según la directiva número 002-2021-EF/54.01, ¿cuál es el procedimiento para realizar el cambio de uso de un inmueble de dominio público a dominio privado? Bien, en principio, la directiva no regula la figura de la desafectación. Sin embargo, se sabe que los bienes, la naturaleza de un bien de dominio público, puede ser de origen o por su uso, ¿correcto? Entonces, si un bien inmueble que viene siendo usado o viene prestando un servicio público, por su mismo uso es de dominio público. Cuando ya deje de prestar ese servicio público o deje de usarse en un sentido público, se convertirá, es decir, si se queda en calidad de abandono, se convertirá en dominio privado. Gracias. Bien, siguiente consulta. En mérito de la directiva número 0002-2021-EF/54.01, ¿cuál es el procedimiento para realizar la transferencia de un bien inmueble entre entidades? Bien, el procedimiento o trámite para la transferencia entre entidades se encuentra regulada en el artículo 37 de la directiva, que ya también lo hemos expuesto, ¿no? Entendiéndose que esta figura es excepcional y residual y que va a requerir de la opinión técnica previa de la DGA. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la normativa aplicable a los actos de disposición final de bienes inmuebles del Estado? Bien, los actos de disposición final de los bienes inmuebles del Estado encuentra su base normativa en el Decreto Legislativo 1439, el reglamento del Decreto Legislativo 1439 y la Directiva 002-2021 EF 54.01. Bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la afectación en uso indefinida de un inmueble inscrito a nombre del Estado a favor de las municipalidades? Muy bien, también lo dijimos, ¿no? Adicional a los requisitos establecidos y señalados en el artículo 14 y numeral 14.2 para la afectación en uso, si el solicitante es una municipalidad o un gobierno regional, adicional a estos requisitos y documentos, deberá presentar el acuerdo de consejo municipal, aprobando el requerimiento de la transferencia ante la DGA. Bien, siguiente consulta, Elisa. Una vez concluidos los procedimientos de disposición de la directiva número 002, no indica a dónde remitir la documentación. Además de la OGA, ¿es necesario remitir la documentación a la DGA? Es necesario remitir la información y la documentación de los actos de disposición que las entidades públicas realicen sobre sus bienes inmuebles de su propiedad. Si bien es cierto,
no contamos a la fecha con implementado el SIGA, que en la misma normativa establece. Sin embargo, cuando ya se implemente en su totalidad este sistema, nos va a servir esa información para alimentar el SIGA. Entonces, sí deben de remitirlo. Bien. Siguiente consulta. ¿Qué pasa si no tengo el certificado de parámetros urbanísticos para solicitar una transferencia de inmueble? Sí, uno de los requisitos, en efecto, es presentar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Pero también recuerda que la norma, en la misma directiva, ha dejado una salvedad diciendo de que si no puedo presentar, no tengo acceso, no puedo, no lo consigo, el certificado de parámetros urbanísticos, puedo presentar el certificado de zonificación y vías. Muy bien. Para el caso de gobiernos regionales, ¿qué documento es el que aprueba la transferencia del bien inmueble? A ver, acá entiendo que se refiere a un gobierno regional que es titular de un bien inmueble. Entonces, yo como gobierno regional titular de un bien inmueble, voy a transferir mi bien inmueble. ¿Cuál es ese documento para transferir? Correcto. Entonces, es primero que tienes que tener un acuerdo de consejo regional en la cual se autorice la transferencia. Seguidamente, tendrás que emitir o expedir una resolución ejecutiva regional firmada por el presidente regional. Correcto. Ok. Siguiente consulta. Si se tiene un local de uso público afectado en uso, la consulta es la siguiente. ¿Es posible afectar en uso parte del local a favor de otra entidad pública? Bien, aquí estaríamos hablando un tanto de la pluralidad de propietarios. En principio, la pregunta es si se tiene un local de uso público afectado en uso, o sea, estamos entendiendo de que es un bien inmueble en la cual existe una afectación en uso vigente, por lo tanto, el bien inmueble no es de libre disponibilidad. ¿Correcto? Habría previamente que realizarse algunos actos de extinción parcial, quizá, ¿no? Y determinar que hay un incumplimiento parcialmente. Pero, sin embargo, si yo tengo un bien inmueble que es de libre disponibilidad, y dos entidades requieren el uso, sí se puede hacer, se puede afectar a las dos entidades un mismo bien inmueble. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Qué documentos se necesitan para realizar la transferencia de un inmueble a un proyecto de inversión? Bien. Incidimos bastante en esto, ¿no? En toda la exposición, repetimos, tanto en la afectación como en la transferencia, como en el cambio de la finalidad. Tanto en la afectación en uso, como en la transferencia, como en el cambio de la finalidad, si yo, entidad, voy a ejecutar o voy a destinar el bien inmueble afectado, transferido, al final cambiar la finalidad, para la ejecución de un proyecto de inversión es necesario presentar adicional a toda la documentación ya citada y enumerada, la ficha técnica o el expediente a nivel de perfil, como dijimos, ¿no? La ficha técnica. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la diferencia entre transferencia de predio y afectación en uso? Bien, pareciera que son dos figuras hermanas, ¿no? Porque al final tienen el mismo procedimiento, tienen causales de extinción, una de reversión. Pero la diferencia básica entre estas dos está en que con la afectación en uso no traslado la propiedad del bien inmueble, mientras que con la afectación en uso se traslada la propiedad del bien inmueble. Ahí la diferencia. Bien, y como última consulta, Delisa, la directiva número 002-2021-F/54.01 ¿es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas? ¿Cuál es el alcance de esta directiva? Bien, cuando expusimos dijimos que la directiva es de alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas no financieras y la citamos, ¿correcto? Hacemos un recordaris. Dijimos que entonces es municipalidades, gobiernos regionales, tenemos también a RENIEC, OMPE, tenemos a ministerios, tenemos Poder Judicial, tenemos programas, proyectos especiales y todos los que ya se encuentran regulados en el artículo 3 del decreto legislativo 1439 y en el artículo 3 de la misma directiva. Entonces, que se nos quede claro que es de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio. Bueno, creo que ya cumplimos el tiempo. Gracias, Cecilia, por la invitación.
Gracias a todos por su participación, esperando de que lo expuesto el día de hoy, aunque suene reiterativo, es una función de la DGA el difundir su directiva y que todas las entidades conformantes de este sistema se involucren con el manejo y la aplicación de esta directiva, que ciertamente se está siempre mejorando, ¿no? Esperando mejorar para que mañana más tarde les sea de utilidad a todas las entidades. Les deseo éxito en su gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Delisa, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, acto de disposición final de bienes inmuebles del Estado en el marco de la directiva número 0002-2021-EF-54.01, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.